y para ponerme en contexto. Bueno, pues seguimos con la introducción a la teoría de min-max. El teorema que queríamos probar era que todo esto, ¿no? Que dado una variedad, una tres variedad cerrada, definíamos, digamos, sobre esa variedad una foliación, que era lo que llamamos familia generalizada de superficie. A esa familia consideramos el conjunto de todas las deformaciones y a partir de ese conjunto de todas las deformaciones definíamos el valor min-max, ¿no? Que queríamos que fuera positivo. Entonces lo que nos decía este teorema es que existe una sucesión min-max, una sucesión de superficie, que converge en el sentido de los varifolds a una superficie mínima y embeddida, cuya área era n sub 0, teniendo en cuenta el fenómeno de multiplicidad que bueno, aparece de manera natural cuando estamos trabajando en el contexto de los varifolds. Entonces, respecto a este teorema, nosotros lo que ya teníamos probado es que, bueno, podíamos definir, ya teníamos un conjunto saturado, que lo definíamos a partir de las deformaciones de una función de Morse, para el cual el valor de n sub 0 era positivo, ¿vale? Entonces ya esa primera parte la teníamos, ahora lo que falta es pues, todo lo demás. Entonces, aquí vamos haciendo el espacio de los varifolds, que era un espacio que tenía algunas propiedades de compacidad. Definimos el concepto de varifold estacionario, que digamos, era la generalización, entre comillas, del concepto de superficie mínima, como puntos críticos de funcional área. Y claro, pues ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en la búsqueda de varifolds estacionarios. Entonces, bueno, por ahora nosotros, como ya tenemos un conjunto saturado y tenemos un valor min-max, podemos considerar una sucesión minimizante. Y dentro de esta sucesión minimizante, que es una sucesión de familia, podemos extraer una cierta sucesión min-max. Entonces, la pregunta es, ¿esta sucesión min-max nos converge a algo? Bueno, en el sentido de los varifolds, sí, vamos a converger a un cierto varifold cuya masa debe ser el valor min-max exactamente. Sin embargo, este varifold no tiene por qué ser una superficie, de hecho, ni siquiera tiene por qué ser un varifold estacionario, ¿vale? El motivo, digamos, es porque, en cierto modo, una sucesión min-max es simplemente una sucesión cuyas áreas convergen a valores n sub 0. Entonces, solo tenemos el control del área, no podemos decir nada sobre la propiedad estacionaria. Si tuviéramos una sucesión minimizante mala, por ejemplo, algo representando en el espacio de fase que planteé el otro día, una sucesión minimizante mala sería una formada por familias que, por ejemplo, tuvieran esta forma. ¿Vale? Que no tuvieran un único máximo cerca del punto crítico, que es a donde yo quiero converger, sino que a lo mejor pues, tuviera otro máximo por aquí, por esta zona. Entonces, si yo tengo un conjunto de familias así que tienen esta forma de n y yo voy cogiendo puntos de esta zona, cuya área pues, es parecida a las áreas que realmente me parecen buenas, pues, digamos, podríamos encontrar una sucesión min-max que convergiera a un punto por aquí, ¿no? Que tuviera la misma área que el valor crítico. Sin embargo, este punto al que estoy convirtiendo no es un punto crítico. Entonces, pues, claro, naturalmente no estoy cumpliendo el objetivo. ¿Cuál es la solución que se propone a esto? Bueno, pues en la línea de Birkhoff, cuando Birkhoff yo decía que se centraba en el conjunto de las deformaciones que, digamos, iban minimizando la longitud, o sea que íbamos como acortando la longitud de todas las familias, de todas las curvas que formaban nuestra foliación inicial, pues lo que vamos a intentar hacer es ese procedimiento, ¿vale? ¿La solución cuál sería? Bueno, esta sucesión, o sea, esta familia de aquí es una familia bastante mala, entonces podemos hacer lo siguiente. Yo sé que la superficie que están aquí, como están relativamente cerca del punto crítico, va a ser, digamos, intuitivamente difícil reducir su área mediante la aplicación de una isotopía. Sin embargo, las que están aquí, como están bastante lejos del punto crítico, eso quiere decir que aplicando, digamos, una deformación, pues deberíamos poder reducir su área de manera sencilla. Entonces, lo que vamos a hacer es un procedimiento, que es lo que se llama el procedimiento Occult-Type, que esta familia lo que haría sería convertirla, de pasar de este punto a una familia como así. Con un único máximo, entre comillas, que estaría pues cerca de la zona donde yo quiero converger y que me quitaría pues estos máximos que en realidad no me van a convertir a nada que me interese.
Entonces, la consecuencia del proceso pull type es que vamos a poder encontrar una sucesión minimizante tal que cualquier sucesión min-max que yo extraiga de esta sucesión va a converger a un variable estacionario, ¿vale? A un punto crítico del área. Entonces, ¿la demostración en qué consiste? Bueno, vamos a definir por cada variable v una isotopía, si sub v, que lo que va a hacer es lo siguiente. Si mi varifold es estacionario, entonces la isotopía es la identidad para todo tiempo t. O sea, digamos que no estoy deformando el varifold porque ya es estacionario. En caso contrario, la aplicación de la isotopía, bueno, el push forward de la isotopía me va a dar un nuevo varifold, v', cuya masa va a ser estrictamente menor que la de v. Estamos estirando, digamos, el varifold. Además, no solo es que estemos reduciendo su masa, sino que, digamos, vamos a tener una cota uniforme. La diferencia de masas entre el varifold nuevo y el varifold antiguo va a depender uniformemente de la distancia que exista entre V, nuestro varifold, y el conjunto de los varifolds estacionarios. Aquí está hablando de distancia y es porque, digamos, teníamos que el conjunto de varifolds con una masa acotada es un conjunto metrizable, ¿vale? Con el cual podemos definir una distancia. Otra condición más que es importante es que la aplicación que asigna a cada varifold la isotopía correspondiente va a ser una aplicación que va a tener propiedades de continuidad. O sea que si yo tengo dos varifolds cercanos, quiero que las isotopías sean similares, en cierto sentido. Muy bien, pues vamos a explicar cómo se hace esto. Entonces, bueno, vamos a... Vamos a denotar por X el conjunto de los varifolds cuya masa es menor o igual que 4 veces el valor min-max, ¿vale? Como estamos en el conjunto de varifolds con una masa acotada, este es un conjunto que es compacto y metrizable. Bien, pues vamos a tomar una cierta distancia, que vamos a denotar por esta sigma perigráfica, gótica, y vamos a definir una serie de conjuntos. En primer lugar, vamos a llamar V infinito al conjunto compacto formado por todos los varifolds estacionarios dentro de X. El hecho de que este conjunto es compacto, bueno, viene del hecho de que está contenido en un compacto y que es cerrado, ¿vale? Y es cerrado porque en realidad la propiedad de ser estacionario, que es su primera variación es 0, pues en realidad podemos reformularla utilizando, digamos, el desarrollo que presenté el otro día. Es lo mismo que esta primera variación es lo mismo que aplicarle al varifold la aplicación dada por la divergencia de un plano dado, ¿sí?, en un punto de radio, ¿no? O sea, esto, digamos, como aplicación es una aplicación definida sobre el Grassmanniano y coincidiría con la primera variación. Entonces, digamos, los varifolds estacionarios son aquellos para los que con cualquier aplicación de este tipo me sale un 0. ¿Vale? Entonces, con eso se demuestra que sería un conjunto cerrado. De igual manera, vamos a definir otra serie de conjuntos compactos que voy a denotar por V sub k, que van a ser los varifolds que están dentro de X y que su distancia al conjunto de varifolds estacionarios está dada entre 2 elevado a menos k más 1 y 2 elevado a menos k. ¿Vale? Estos conjuntos pues también van a ser compactos, por ser distancias a un conjunto ya compacto. Entonces, digamos, lo que tenemos es como una especie, X sería como esta representación de aquí, ¿no? Una jerarquía. Aquí tendría el conjunto de varifolds estacionarios y, digamos, tendría pues distintos niveles donde van a estar los V sub k. Entonces, una primera observación es que si yo estoy en un cierto V sub k, existe una constante C, dependiente únicamente del valor k, tal que para cada varifold perteneciente a V sub k podemos encontrar un campo asociado a V, vamos a denotarlo por chi sub V, tal que chi sub v, su norma C infinito, su norma del valor absoluto es menor o igual que 1, y tal que, digamos, la primera variación del varifold respecto a este campo va a ser menor o igual que menos C de K, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo esencialmente es que si yo estoy para cualquier varifold de un nivel V sub K,
siempre puedo encontrar un campo que cuando, digamos, yo deforme el variable respecto a la acción de ese campo, pues el ritmo de crecimiento de su masa va a ser uniforme, va a depender del valor K. ¿Vale? Para probar este hecho, pues bueno, un poco usando también este hecho de que al final la primera variación es como evaluar un variable dentro de, o sea, con respecto a una aplicación de este tipo. Muy bien. Vale, pues en principio uno pensaría, pues ya está, ¿no? Porque dado un variable, defino yo la isotopía asociada a este campo y ya con eso te crezco la masa. Lo que pasa es que, claro, no tengo continuidad. Yo no sé si yo tengo dos variables V1 y V2 que estén cerca, si los campos asociados van a ser similares, ¿no? Entonces, la dificultad técnica de esta parte viene dada por eso, por definir, digamos, por hacer esta asignación de manera continua, en algún sentido. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para lidiar con este problema, vamos a usar un argumento de compactividad, ¿vale? Entonces, por compacidad lo que vamos a considerar es en cada nivel V sub k un conjunto de bolas centradas en variables V sub i k. La k sería, digamos, el nivel del variable en el que estamos y ahí pues un índice que, digamos, sería un número finito. Los radios voy a anotar por R sub i k y los campos xi sub i k van a ser los campos que reducen la masa del V sub i k correspondiente, ¿vale? Entonces, en cada nivel, pues voy a considerar un recubrimiento de este estilo. Al recubrimiento le voy a pedir una serie de condiciones, voy a pedir 3. La primera condición es esta, que es que si yo tengo un variable que pertenece a una cierta bola, vamos a anotar aquí y supongamos que tenemos un variable, la bola de radio. Entonces, la primera variación de V respecto al campo chi sub i k tiene que ser menor o igual que menos c de k medios. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo podemos digamos, conseguir esta propiedad? Bueno, pues simplemente tomando unos radios suficientemente pequeños, ¿vale? Porque a fin de cuentas, como la primera variación es evaluar el variable en un campo, aquí digamos, la distancia viene dada por la diferencia. Digamos, el hecho de que estemos equipando los variables con la topología de vía estrella implica que si V sub i k y V son cercanos, entonces evaluar estos dos variables en una cierta aplicación tiene que darme resultados cercanos. O sea, el V sub i k del campo aplicado al campo correspondiente tiene que darme un valor similar. Entonces, digamos, pues... Pero tú, la distancia que estás necesitando, que has puesto antes como sigma caligráfica, sí. ¿qué distancia era? No, bueno, simplemente sé que este conjunto, o sea, yo sé que el conjunto de variables con una masa acotada es un conjunto compacto y metrizable. Vale, Entonces, es una métrica. Vale. para, digamos, imponer esta condición, no me hace falta saber explícitamente cómo es la métrica, sino que simplemente yo sé que V sub i k, si la distancia de V sub i k de V es menor o igual que un cierto épsilon, lo voy a hacer así un poco intuitivamente, entonces V aplicado a cualquier phi, V sub i k aplicado a cualquier phi tiene que ser menor o igual que un cierto epsilon, como que tengo esa continuidad. El phi que yo voy a tomar es la divergencia respecto al campo del campo evaluado en el punto X. Tengo la aplicación de Grammonio. ¿Vale? Entonces, como tengo la continuidad respecto a, digamos, aplicar el variable en alguna aplicación, pues ya tengo esta propiedad, la puedo asegurar tomando entornos, radios suficientemente pequeños. ¿Vale? La segunda propiedad que voy a tomar, o sea, que voy a imponer, es que no solo las bolas con radio R sub i sean un recubrimiento o sea, cubran las V sub k, sino que también las bolas con radio la mitad lo hagan. ¿Por qué estoy pidiendo esto? O bueno, para empezar, ¿cómo puedo asegurar esto? Bueno, esto puedo conseguirlo simplemente partiendo de que o sea, partiendo de un recubrimiento con los radios R sub i k medio, y si esto me recubre en V sub k, pues lo que tenga el radio doble también, no hay ninguna complicación.
Ahora, ¿el por qué esto tiene sentido técnico? ¿Por qué lo necesito? Bueno, yo lo que quiero hacer es definir, o sea, yo lo que sé es que la primera variación de V respecto a física es el lugar que C. Entonces, eso lo que me dice es que si yo empiezo a aplicar la isotopía dada por este campo a V, pues yo voy a ir reduciendo la masa de V. Pero claro, V se va a ir moviendo en el espacio, en este espacio abstracto de los bytes. Entonces, si yo tomara un V que estuviera dentro de la bola de radiación, pero estuviera muy cerca de la frontera, a poco que yo aplique esta isotopía, o sea, cuando yo empiezo a deformarlo, pues muy rápidamente me voy a salir de esta bola. Y yo ya, fuera de esta bola, con este campo, digamos, vamos a anotarlo VMT, yo esta deformación ya no sé muy bien cómo cómo va a actuar ante esta deformación. No sé si me va a decrecer la masa o no. Y como yo quiero, digamos, hacer un decrecimiento uniforme, pues por eso lo que voy a imponer es, digamos, que mi V en realidad esté en la bola de radio la mitad. Porque aquí, si yo parto de este punto, pues sí, pasado un tiempo quizá me salgo, pero tengo como una zona, digamos, de control. Así voy a conseguir, digamos, un decrecimiento uniforme de la masa. Hay una tercera condición que no voy a poner, pero bueno, básicamente es que las bolas que forman el nivel VK no se intersecen con las que forman el nivel VK más 2 o VK menos 2. ¿Vale? Es por una cuestión un poco técnica que tampoco es ya, digamos, muy relevante. Esto sí que, digamos, tiene su porqué muy explícito. Entonces, ahora, con este descubrimiento, aquí creo que hay una razón de Pauling de Ley, porque utilizan, aquí ponen R sub K, pero yo creo que no es. Yo creo que la buena es usando la raíz a la mitad. Lo que vamos a hacer es considerar una partición de la unidad. O sea, vamos a considerar un conjunto de aplicaciones ubicadas que van a estar, bueno, definidas en un todo band de X. Tal que el soporte de cada fisurica va a estar contenido en la bola fisurica con radios fisurica. Y que sea una partición de la unidad significa que esto es un conjunto de aplicaciones continuas, tal que la suma de los fisurica de V es siempre igual a esto se puede conseguir bueno, por por las propiedades que tiene este recubrimiento. ¿Vale? Siempre se puede conseguir un conjunto de aplicaciones que sean continuamente iguales. Muy bien, pues una vez tenemos esta partición de la unidad, lo que vamos a hacer es definir una aplicación H que va del espacio de los variables al espacio de los campos, donde H de V hace multiplicar la partición de la unidad por los campos titulares. Entonces, ¿esto cómo lo podemos interpretar? Bueno, si yo tengo un campo, o sea, consideramos un variable V, los phi sub i k van a ser todos ceros, salvo los phi sub i k que están asociados a variables muy cercanos a mi V. Entonces, como yo tengo que en esta suma digamos, esta suma de campos, todos los campos van a ser nulos, porque estos van a ser todos ceros, salvo los campos que están, salvo los variables que están cerca de mi variable original, pues lo que voy a tener aquí, cuando lo evalúo en un variable particular, es una suma de unos pocos campos, pero ya sabéis que todos esos campos van a reducir, que cuando el variable yo le haga la primera variación respecto a estos campos, esa primera variación va a ser negativa, y va a ser un valor negativo uniforme, dependiente de K. Entonces, básicamente la consecuencia de esto, o algo que se puede decir, es que la primera versión de V respecto del campo HV va a ser menos o igual que una constante de prima dependiente de K. ¿Vale? Además, bueno, esto es justamente lo que yo quería. Como las funciones phi sub i son continuas, la función h pues también lo va a hacer. ¿Vale? Entonces ya tengo esta aplicación que me asigna de manera continua a cada variable un campo que reduce su masa.
Entonces, a partir de estos campos, puedo ir definiendo isotopías, ¿vale? Y a lo que llego es a este resultado. Entonces, a partir de de la HV voy a definir y pues como la evolución del varifol V ante la acción del campo. O sea, vamos a considerar la aplicación de la isotopía asociada a HV0. ¿Vale? O sea, ponemos nuestro varifol original, que lo voy a anotar por V sub 0 para diferenciarlo de V de T, y vamos a aplicarle pues, la deformación asociada al campo HV0 en cada tiempo T. Entonces, debido a la propiedad esta que tenía de que mis varifolds están en el radio a la mitad, tengo esta propiedad, que es que puedo considerar unas constantes C dependientes de K y T dependientes de K, tal que la evolución del varifold en este tiempo T mayúscula es menor o igual que la masa de, o sea, la masa de mi varifold original menos una constante uniforme. ¿Vale? Entonces, digamos, con este procedimiento ya tengo esta disminución uniforme de la masa. Y bueno, ya una vez tenemos esto, pues bueno, hay un detalle técnico en el cual hay que hacer como esta función continua, en el sentido de que no... Las constantes C que dependen de K son como unas funciones escalonadas si las evaluamos sobre el conjunto en X. Entonces, digamos, definiendo un paso continuo de V1 a V2, como una especie de interpolación, podemos hacer que C y T sean continuos y, digamos, ya sí que definimos una aplicación continua que asocia a cada varifold un nuevo varifold con masa menor. ¿Vale? Son un detalle, una parte un poco más técnica. Y bueno, aplicando digamos, ese procedimiento, ya llegamos a la conclusión del teorema. Dada una sucesión minimizante, vamos a poder definir una sucesión minimizante con áreas menores en cada superficie. ¿Y cómo se define? Bueno, pues considero la evolución en el tiempo T mayúscula de cada una de las superficies. Entonces, con esto construyo una nueva superficie, gamma sub T n. Esto me genera una sucesión que va a ser minimizante, que esa minimizante es natural porque todos los elementos de todos los gamma T tienen área menor que el sigma T. Y además tengo la propiedad, que es la que quiero, que cada sucesión min-max converge a un variable estacionario. ¿Vale? La prueba de que cada sucesión min-max converge a un variable estacionario es, digamos, un poco, bueno, hay que hacer un par de desigualdades, que tampoco voy a poder desarrollarlas porque he saltado, digamos, las cuentas a un nivel más técnico, pero básicamente la cuestión es que si hubiera una sucesión min-max dentro de esta familia gamma que no convergiera a un variable estacionario, entonces existiría una sucesión dentro de la familia sigma que converge, o sea, cuyo límite de la masa sería estrictamente mayor que el valor min-max. Y eso no puede suceder. Si sigma es una sucesión minimizante, cualquier sucesión que yo obtenga, que yo construya a partir de sigma, tiene que tener una masa menor o igual que el valor min-max por la construcción. Con lo cual la contradicción, digamos, hacer un par de desigualdades a partir de bueno, las cotas que van saliendo a lo largo de la demostración de este proceso. Pues bien, con esto ya tendríamos el proceso full type. Entonces ya bueno, tenemos una sucesión minimizante tal que cualquier sucesión min-max converge a un variable estacionario. Ya por lo menos sé que estoy convergiendo a puntos críticos del funcional área o funcional masa. Ahora la cosa es, de estas sucesiones mismas, ¿hay alguna que converja a algo que verdaderamente sea una superficie? Y esta es la parte del análisis de la regularidad de los variables. Entonces, bueno, antes de empezar con este análisis de la regularidad, tengo que definir un par de conceptos. El primero es el de superficie casi minimizante. ¿Vale? Entonces, intuitivamente, digamos que una superficie es casi minimizante si la única manera en la cual yo puedo deformar la superficie para que su área disminuya
es mediante un procedimiento, es decir, una isotopía, que hace que crezca mucho el área de la superficie en el proceso. ¿Vale? Matemáticamente se formula así. Dado un épsilon, el épsilon va a ser como la precisión, cuánto permito que crezca el área de la superficie, digamos. Un abierto 1 y una superficie en sigma n, digamos que sigma es épsilon casi minimizante si no existe ninguna isotopía soportada en 1, tal que estas dos condiciones se tengan. La primera es que la isotopía en el tiempo 1, o sea, cuando ya digamos el proceso de formación ha acabado, sea una superficie cuya área sea menor o igual que la superficie original menos una cantidad de epsilon. ¿Vale? Entonces, digamos, esto lo que me está diciendo es que al final de la formación disminuye el área. Y la segunda condición es que en la isotopía en un tiempo t, o sea, en el proceso de formación, pues el área no puede ser, o sea, el área sea menor o igual que el área original más epsilon partido 8. ¿Vale? Entonces, si no existe, si es casi minimizante, no puede existir una isotopía que haga estas dos cosas a la vez. O sea, si por ejemplo tenemos lo primero, es decir, si podemos disminuir su área, pues tenemos que aumentarla, o sea, tenemos que incumplir esta desigualdad en el proceso. Un ejemplo típico de una sucesión, de una superficie casi minimizante, se haría, bueno, lo voy a hacer con curvas, se puede hacer en S3 con esferas igualmente, y es pues la mancuerna esta, ¿no? Entonces, aquí represento tres curvas, que son, bueno, tres geodésicas. Lo de que sean geodésicas en principio no es muy parte relevante. Pero bueno, tenemos estas tres geodésicas. En principio, ninguna de las geodésicas es minimizante. Con esto quiero decir que cualquiera de las tres geodésicas yo puedo deformarlas y, digamos, convertirlas en un punto, ¿no? Porque, por ejemplo, cojo esta curva de aquí, simplemente la voy desplazando a la derecha y se contrae un punto, y esta, pues, quizá un poco más tiempo, pero acabo otra vez, digamos, puedo deformarla, llevármela aquí y ya pues hacerla lo cercano a un punto que yo quiero. Entonces, no son minimizantes, sin embargo, la geodesía que tengo en el medio sí que es casi minimizante, siempre que yo tome un epsilon suficientemente pequeño. ¿Por qué? Pues porque para poder yo llevármela aquí y contraerla a un punto, pues tengo que pasar por aquí. Entonces tiene que ser, digamos, la longitud de esta curva tiene que ser mucho mayor de lo que era inicialmente. Entonces esta es un poco la intuición de que una cosa sea casi minimizante. Muy bien, bueno, volviendo a las definiciones, a mí no me va a interesar, digamos, tanto que una superficie sea casi minimizante, sino que una sucesión de superficies lo sea. Entonces, diremos que una sucesión de superficies, sigma n, es casi minimizante, aquí no tengo épsilon, en un abierto U, si cada sigma sub n es épsilon sub n, casi minimizante para un conjunto de epsilon sub n que tienden a cero. ¿Vale? Digamos que aquí lo que estaría exigiendo es que cada vez con más precisión o de una forma más estricta, cada sigma sub n sea casi minimizante. ¿Vale? Bueno, y este tampoco es el concepto que me interesa realmente. El que me interesa es ser una sucesión casi minimizante en anillos pequeños. Esta definición, la verdad, que es un poco técnica, así que ahora voy a intentar justificar un poco por qué esta definición. Entonces, bueno, vamos a denotar por AN de XR el conjunto de anillos centrados en un punto X cuyo radio externo sea menor o igual que R. Aquí, por anillos, me voy a referir a lo siguiente. Digamos que un anillo a su n puede tener el conjunto de anillos XR. Sí, solo sí. A su n es igual a una bola de X cerrada menos una bola centrada en X de radio S, donde S es menor que T, menor que T. ¿Vale? Entonces, básicamente, pues, una bola concéntrica, o sea, dos bolas concéntricas, pues el espacio que hay entre una menos la otra. Muy bien, pues diremos que una sucesión de superficie es casi minimizante en anillos pequeños si podemos definir una función f sobre la variedad tal que la sucesión sigma sub n sea casi minimizante en cada anillo pequeño que nos imaginemos, es decir, en cada anillo con radio externo menor o igual que x, r de x. ¿Vale? En realidad, más bien, bueno,
digamos que es casi minimizante para un cierto n suficientemente grande. Esa propiedad, pues claro, es bastante potente, ¿no? Porque estamos de alguna forma no solo pidiendo que sea casi minimizante en un conjunto, sino en todo conjunto suficientemente pequeño. No obstante, esta propiedad es ligeramente más débil que el concepto de superficie mínima. O sea, toda superficie mínima cumple esta propiedad, porque localmente toda superficie mínima es un minimizante del área. Entonces aquí estamos pidiendo no que sea minimizante, sino que sea casi minimizante, y no en bolas, sino en anillos. ¿Vale? Entonces, bueno, es una propiedad, eso, ya digo, que es estricta, pero que las superficies mínimas pues sí que la cumplen. Entonces la pregunta ahora es ¿por qué en anillos pequeños? ¿No? ¿Esto de dónde sale? Bueno, pues la verdad que hay una justificación que sí que en su porqué, y es, en primer lugar, porque nosotros en nuestra familia generalizada de superficie, o sea, en el fundamento sobre lo que estamos trabajando, nuestras superficies presentan singularidades puntuales. Entonces, cuando yo estudie la propiedad de casi minimizante, que lo quiero hacer es un concepto de superficies regulares, pues yo quiero obviar esos puntos singulares. Si yo quiero estudiar esta propiedad en un punto X, pues, y este punto es una singularidad, pues yo da igual la bola que coja, que siempre voy a tener al X. Sin embargo, puedo tomar anillos centrados en X, en los cuales mi superficie es regular aquí, y aquí, pues bueno, no me preocupo por ello, ¿vale? Entonces, digamos, una cuestión, en cierto modo, natural que partamos usando anillos porque podemos isolar la singularidad. Aquí la singularidad. El motivo que en realidad tiene más peso, porque uno podría pensar, bueno, pues utiliza una familia y nos deja singularidades y ya está. Pero en realidad es que en la propia prueba original de regularidad, que es una prueba de origen de digamos, naturaleza combinatoria, porque procede la teoría de los Many-Bits, pues esta prueba no es compatible con el uso de bolas. Si uno intentara estudiar esta propiedad en bolas, llegaría a que, digamos, una superficie que, digamos, nos interesa, una sucesión que nos interesa va a ser casi minimizante en todas las bolas, o sea, o en toda la variedad, menos en un punto. Entonces, como vamos a tener siempre ese punto que no vamos a poder controlar, incluso en el mejor de los casos, pues al final ellos usan, Allman y Peirce usaron originalmente anillos. También hay una cuestión que en la teoría de Simon Smith yo creo que no es tan importante, pero en la de Allman y Peirce sí que lo es, y es que, digamos, una cuestión importante puede ser este ejemplo. Entonces, aquí lo que tenemos es una esfera y, digamos, si uno va considerando como un barrido, que vaya, digamos, siendo como esos cortes con planos verticales, pues ninguna de las curvas de nivel va a ser una geodésica, salvo la verde que hay aquí en medio. ¿Vale? Entonces, si uno estudia la propiedad de ser casi minimizante en la teoría de Simon Smith, pues si llamamos X al punto, digamos, a este de aquí, ¿no? Que se correspondería con el punto donde se cortan las dos partes de la geodésica. Si nos preocupamos por la propiedad de ser casi minimizante de estas dos curvas, pues en la teoría de Simon Smith en realidad esto sí que es casi minimizante, porque en realidad tenemos dos geodésicas juntas y esto sí que, digamos, esto minimiza el funcional. Sin embargo, en la teoría de Allman y Peirce no se utiliza la minimización con respecto a isotopía, sino con respecto a una especie de isotopía discreta. Entonces, digamos, su teoría, que es un poco más general, permite que esta unión, por ejemplo, se pueda romper. ¿Vale? Y si esta unión se rompe, yo sé que esta configuración tiene una longitud menor que la de X. Y de hecho, pues cualquier cosa así va a tener una longitud menor. Entonces, digamos, esta geodésica, que debería ser una cosa casi minimizante, en la teoría de Allman y Peirce no lo es. Entonces, pues por eso ellos trabajaban con anillos, porque si uno considera, digamos, un anillo centrado en el punto problemático, ahora lo que tienes que hacer es minimizar estos cuatro segmentos, y esto sí que es casi minimizante, como de hecho es minimizante. Entonces, digamos, es un detalle ahí que yo no sé si en la teoría de Simon Smith quizás se pueda hacer un resultado que sea con bolas directamente en vez de con anillos, pero la de Allman y Peirce, desde luego que no, porque esto sería como una especie de... Esto parece un contraejemplo bastante relevante en ese caso.
bueno, eso ya quizás era un poco café para muy cafetero, pero a mí esta parte siempre en lo de Kotlin y de Lely nunca entendía por qué, y me miré el libro de Pitts y ahí explicaba un poco este contraejemplo de dónde venía. Entonces, bueno, una vez ya está explicado el concepto de sucesión casi minimizante, el siguiente concepto, que es fundamental en la teoría, es el concepto de replacement, de emplazamiento. Entonces, bueno, mientras que el concepto de casi minimizante es algo de superficies, el de replacement es algo de bytefolds estacionales, Entonces, ¿qué va a ser un replacement? Pues supongamos que tenemos un variable estacionario y consideramos un abierto U. Diremos que un nuevo variable V' es un reemplazamiento de V en U si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que el nuevo variable tiene que ser estacionario, ¿vale? Y de hecho, las masas de V y de V' tienen que ser iguales dentro de U. La segunda propiedad es que fuera de U, V y V' son iguales. O sea que, digamos, el reemplazamiento no hace nada fuera de U. Y ahora dentro del abierto U, pues V' ya no va a tener nada que ver con V, sino que va a ser, vamos a exigir que V' en U sea una superficie estable, mínima y embebida. Y además, bueno, que su frontera esté en la frontera de U. ¿Vale? Entonces, digamos, un reemplazamiento es pues, cambiar, digamos, parchear, ¿no? un variable y cambiarlo localmente por una superficie mínima y estable. ¿La primera condición tiene que ser igualdad de eso o puede ser menor igual? Es importante en varios casos que sea igualdad. Parece una cosa que igual sobra un poco, pero realmente es relevante en varios cuando yo vi esta la definición tal y como aparece en el Kotlin de Lely, había algo que a mí me extrañó un poco, ¿no? Que es como que echaba en falta, de alguna manera, que hubiera una relación entre V y V' en la frontera de V. Porque, digamos, uno podría imaginarse, yo voy a considerar un plano, ¿no? Bueno, en este caso, una de 2 dimensiones, una recta. Y esta recta es como variable, es un variable estacionario. Entonces, ahora voy a considerar una bola. Bueno, y voy a tomar un replacement en esta bola. Y un posible replacement, algo que voy a ser un buen candidato, sería pues, digamos, rotar esta recta con una cosa así. ¿Vale? Esto, en principio, parece que cumple todas las propiedades, porque tenemos que fuera del abierto los dos variables son iguales, este y este. Dentro tenemos una superficie, bueno, en este caso una geodésica, ¿no? Que es estable, es embebida, tiene toda, y además su frontera está en la frontera de U. Y claro, está la primera condición, que nos dice, bueno, en primer lugar, que las masas de las dos variables sean iguales, en este caso es verdad, estoy simplemente rotando. Y la cuestión es sobre si este nuevo variable, V', es estacionario. Uno se inclinaría a pensar que sí, porque en realidad V' es la unión de digamos, geodésicas, otra geodésica más. Entonces todo, digamos, cumpliría la ecuación de ser mínimo. Sin embargo, como variable globalmente, esto no es un variable estacionario. El motivo es que, digamos, es que hay como una frontera aquí. Yo podría imaginarme un campo que apuntase en esta dirección, ¿vale? Y la aplicación de este campo sobre el variable lo que haría sería ir acortando la longitud de esta curva. Entonces, esto no es estacionario. ¿Vale? Con esto en lo que quiero incidir es que el hecho de que algo sea estacionario es una propiedad global y el control de la frontera de un variable tiene un poco que ver con esta propiedad estacionaria. O sea, implícitamente, aunque no lo ponga, la condición estacionaria implica que debe haber cierta continuidad en la frontera entre un variable y su reemplazamiento. Con lo cual, no es trivial, no es tan sencillo que a un variable le podamos aplicar este tipo de reemplazamiento. De hecho, bueno, ahora ya después
veremos que es bastante potente, digamos, imponer que un varifold tenga ese tipo de reemplazamiento. A nosotros no nos va a interesar tanto usar un único reemplazamiento, sino lo que se llama la propiedad del buen reemplazamiento, ¿vale? Esencialmente, aquí estamos otra vez trabajando con anillos, de los anillos no vamos a poder escapar, ¿no? Y diremos que un varifold tiene la propiedad del buen reemplazamiento si se cumplen estas condiciones. En primer lugar, vamos a tener una función R. Esta definición es un poco más simplificada que la que aparece en el código de ley, ¿vale? Pero bueno, en el código de ley aparece la definición completa. Pero la idea es un poco la siguiente. Vamos a poder definir el conjunto de anillos pequeños, ¿no? O sea, definiendo la función R de X que es positiva. Y diremos que el varifold tiene la propiedad del buen reemplazamiento si, en primer lugar, dado cualquier anillo pequeño, podemos encontrar un reemplazamiento para V, a que denotaremos por V'. Este primer reemplazamiento vamos a poder, si queremos, reemplazarlo una segunda vez por un segundo varifold, V', en cualquier anillo. Este anillo puede estar contenido en el anillo anterior, puede solaparse, puede ser disjunto, no hay ninguna restricción en este aspecto. Y no contentos con dos reemplazamientos, podemos pedirle que tengamos un tercer reemplazamiento, ¿vale? Con estos tres vamos a poder, digamos, decir mucho sobre la regularidad de un varifold. Entonces, ahora sí, voy a, digamos, enunciar los tres resultados a partir de los cuales vamos a deducir la existencia de una superficie mínima. El primero, ya voy un poco anunciando, que es que tener reemplazamientos es muy fuerte, porque de hecho, si un varifold estacionario tiene la propiedad de buen reemplazamiento, entonces tiene que ser una superficie mínima y embebida automáticamente. ¿Vale? Muy bien. El segundo teorema ya viene un poco en relación a lo que ya estábamos teniendo anteriormente y nos dice que va a existir una sucesión min-max que va a ser casi minimizante en anillos pequeños y que va a converger a un varifold estacionario. Esta sucesión min-max va a venir de la sucesión minimizante que ya habíamos obtenido con el proceso Gould-Type, ¿vale? Además, esta propiedad no es tan importante, de hecho, es una cosa que se obtiene de forma inmediata. En cualquier anillo pequeño, los elementos sigma m restringidos a este anillo pequeño van a ser superficies regulares. Esto tiene que ver con que en realidad nuestras superficies son regulares, salvo en puntos singulares, entonces, y con los anillos pues, puedo aislar esos puntos singulares. Entonces, bueno, tenemos este segundo resultado y el tercer resultado es que el varifold límite que obtenemos como resultado de esta sucesión min-max va a tener la propiedad de buen reemplazamiento. Y en particular eso implica porque el varifold es una superficie mínima y embebida cuya masa va a ser el valor. Entonces, pues claro, si nos creemos estos tres resultados, pues ya habíamos acabado, ¿no? Tenemos la sucesión minimizante, el varifold estacionario, tiene la propiedad de buen reemplazamiento y por tanto es mínima y embebida. Muy bien, pues vamos a... ya lo que queda y demostrado este teorema. Entonces, vamos a... lo que me queda de tiempo hoy, voy a probar no el primer teorema, pero sí, digamos, un resultado previo, que es el siguiente. Supongamos que tenemos un varifold estacionario que admite un replacement. Solo uno, ¿vale? En principio no vamos a exigirle nada. Entonces, este varifold es automáticamente rectificable y entero. O sea, tiene una solución de multiplicidad como valores naturales. Además, sus varifold tangentes son planos. En un varifold que sea entero rectificable, vamos a tener planos tangentes en casi todo punto. Aquí los tenemos en todo punto, ¿vale? El tenerlos en todo punto tiene que ver con la propiedad del embebimiento. Pues nada, la prueba, digamos, de este teorema va a tener dos partes. La primera es, bueno, simplemente vamos a probar que el varifold es rectificable, ¿no? Una cosa, entonces, si eso es estacionario y todos los tangentes son planos, eso no implica automáticamente que no tenga puntos singulares. O sea, que los varifold estacionarios, el varifold tangente, aunque fuese un plano, o sea, no implica que el punto del que vengas es regular, ¿no? ¿Puedo repetir? Que me refiero que esto de que tienes un varifold estacionario, Sí. que es entero rectificable, y además supone que todos sus varifold tangentes son planos,
Eso automáticamente no te dice que sea regular en todo punto. No, porque podría pasar, por ejemplo, que tuviera una cosa, digamos, así en principio. Pues claro, lo que no tendrías, ¿no? Es, por ejemplo, algo... Esto no lo puedes tener, porque cuando uno estudia el varifold tangente aquí, que se hace como una potencia, pues tiene dos planos tangentes. Y esto no puede pasar, yo tengo uno solo. Sin embargo, podría tener un contacto de este estilo, ¿vale? Entonces, no es exactamente... Todavía no tenemos la propiedad de ser una superficie mínima y embebida. Tampoco se sabe por tangente según a esta altura. No, en principio no lo sabríamos. Sí que... Puede ser plano distinto, digo. Sí, que puede ser planos distintos. Podría ser el modo A. Lo que sí No sé. Lo que sí podría pasar en este punto, es un fenómeno un poco extraño, pero algunos puede decir que no pasa, es que, claro, el conjunto de varifold tangentes es un conjunto, no es uno único. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que los elementos de ese conjunto son planos, pero no puedo tener, por ejemplo, que un elemento de ese conjunto sean dos planos intersecados. Eso es algo que no creo que la prueba no llega a demostrar. O sea, podría tener a lo mejor como un plano así, un plano así, pero no es una combinación a la vez. Ya, claro, es que yo lo que digo es a distintas velocidades. Tú lo puedes poner, supongo que lo Eso. de abajo lo descartas porque lo puedes simplificar a una cosa que tiene madre. Eso es, sí. O sea, a las mismas velocidades no puedes tener dos planos diferentes. A la misma velocidad, Pero podría tener dos velocidades distintas. eso sí podría pasar en principio. Me cuesta imaginarlo, pero claro, es que los varifold son muy extraños. La prueba yo creo que se lo demuestra es que cualquier varifold tiene que ser un plano, cualquier límite. Vale, y una cosa, pero esos son varifold que son. Eso es embebido, entonces, desde el punto de vista de los varifold. El que Quiero decir, porque esos son. Claro, un varifold rectificable no era como suma o unión disconexa de superficie o algo así. Porque ahí tiene como dos curvas que se intersecan, entonces eso no es medido. A ver, pero, por ejemplo, tú puedes considerar una... Quiero decir, esto puedes deformarlo como una unión disjunta. O sea, puedes tener... Me salto este punto. Bueno, sería un poco más... ¿no? Aquí tienes, digamos, tres superficies, o tres curvas que son disjuntas. Cuando lo ves globalmente, pues claro, el nombre aquí se corta, ¿no? Pero en la definición que hay, pues tú puedes coger que, como esa es una unión de elementos, pues este es uno, este es otro y este es otro. Y aquí no se corta nada. Y los planos tangentes a esto, las rectas tangentes, son todos rectas. Aquí una recta con multiplicidad 2, pero es una única recta. Entonces, no sé, es un tanto delicada esta parte. Es como un paso intermedio, ¿no? Prácticamente parece que ya uno tiene esa regularidad, pero falta ahí un pequeño detalle todavía. Bueno, pues vamos a probar este elemento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a probar que es rectificable. O sea, que se puede escribir como una unión de una cierta superficie de clase C1 y que con una función de multiplicidad que en principio pues todavía no controlo. Entonces, voy a presentarte el resultado de bifold estacionario que vamos a ir utilizando. ¿Vale? Estos resultados creo que ninguno se ha demostrado en el coding de Lewis, pero sí que están todos, sus demostraciones están en el libro de Simon de teoría geométrica de la medida. ¿Vale?
Bueno, pues el primer resultado es una consecuencia de lo que es la fórmula de monotonicidad para varifols, ¿vale? Entonces, dado un varifol estacionario, y bueno, vamos a considerar un R suficientemente pequeño, existe una constante C, que es uniforme en la variedad, siempre que consideramos un R pequeño, tal que tenemos esta desigualdad. O sea, tengo que C por esta función en S menos C por esta función en T, pues satisface esta desigualdad, donde S es menor que T, menor que R. Y F es pues, la función que aparece en la fórmula de monotonicidad, o sea, es la masa del varifol V en una bola de radio ρ centrada en X entre pi por ρ, ¿vale? Pues, bueno, algún comentario más. Si tenemos, si estuviéramos en el espacio de Euclides, pues esta fórmula vale para todo R y con la constante C igual a 1, ¿vale? Es igual que la fórmula que tenemos para el caso de superficie mínima. Muy bien. Tenemos un segundo resultado, que bueno, también rescatamos de la superficie mínima, que es que si tenemos un varifol estacionario y consideramos un radio menor que el radio de convexidad de la variedad, entonces, dado cualquier conjunto estrictamente convexo contenido en una cierta bola de radio R, porque pues, esto va a ser también convexa, pues pasa lo siguiente. Si la masa del varifol V en K es mayor que 0, o sea, si el varifol, digamos, tiene parte de su masa dentro de K, entonces cualquier bola que contenga a K, pues también tiene que tener masa de V por aquí. ¿Vale? En cierto modo, esto es como una especie de principio del máximo, ¿no? Que nos está diciendo que un varifol estacionario no puede estar contenido en un conjunto convexo. Vale, pues el tercer resultado que vamos a usar es el siguiente. Dado un varifol estacionario, esto es lo que nos va a demostrar que el varifol va a ser rectificable. Supongamos que esta función z es positiva en casi todo punto del soporte de V, donde z es básicamente el límite cuando el radio tiende a 0 de la función de monotonicidad. Entonces, V es rectificable. Si estuviéramos trabajando con una superficie regular, pues este límite sería en casi todo punto igual a 1. ¿Vale? Entonces, pues, digamos que es consistente, ¿no? con lo que podríamos aplicar en un caso, digamos, ya conocido. Entonces, bueno, vamos a dar por hecho este resultado y vamos a probar la rectificabilidad a partir de él. Entonces, la idea es un tanto geométrica. Vamos a considerar un punto X perteneciente al soporte de la medida V. El soporte de V, bueno, recuerdo que es como el menor conjunto, tal que cualquier entorno de los puntos que pertenecen al soporte, pues tiene masa no nula. Es donde, digamos, el varifol se encuentra, donde tiene masa. Y supongamos que 4 por R es menor o igual que el radio de convección. De hecho, vamos a suponer que 4R es suficientemente pequeño como para poder tomar reemplazamientos en anillos, que también se cumple la fórmula de monotonicidad, se cumple todo lo que yo tengo aquí. Vale. Muy bien. Pues, voy a dejar por aquí. Entonces, lo primero es que, debido a que X pertenece al soporte, pues yo sé que la masa del varifol V en la bola centrada en X de radio R tiene que ser mayor. Entonces, como esta bola es un conjunto estrictamente convexo, voy a aplicar ese resultado aquí. Entonces, deducimos que tomando la bola, o sea, un poquito más grande que esta, se tiene que la masa pues tiene que ser precisamente positivo. Pero claro, esto es básicamente un anillo, ¿no? El anillo
centrado en X, de radio R y radio externo 2R. ¿Vale? Entonces, pues voy a considerar un reemplazamiento justamente en este anillo. Entonces, la última. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos deducir de esto? Como sé que vamos a llamar sigma al reemplazamiento permitido al mínimo. Esto es una superficie mínima y estable. Entonces, como la masa del varifold V' es igual a la masa del varifold V en el anillo y es positiva, entonces lo que estoy diciendo es que la superficie sigma, que es la restricción de este varifold al anillo, tiene que ser una superficie con área positiva, una superficie que no es vacía, ¿no? Que existe. Entonces, en particular, ahora como si estoy trabajando con una superficie, pues puedo considerar una I perteneciente a sigma. ¿No? Y, bueno, un detalle. Como tengo una superficie mínima y en medida, pues la función de densidad está aquí, centrada en I, para el varifold V', tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Porque realmente V', si cojo un entorno suficientemente pequeño, como estoy dentro del anillo, pues estoy, digamos, mirando la densidad que tiene una superficie regular. Eso no tiene mucha. Y bueno, pues prácticamente con esto ya hemos terminado. ¿Por qué? Pues porque si yo voy a evaluar voy a acotar cuánto vale la función f centrada en el punto x respecto al varifold v en 4R. Esto es, por definición, la masa del varifold v en la bola de 4R entre y por. Esto es igual a. En primer lugar voy a sacar un 2 de aquí. 4. Y ahora lo que voy a hacer es que como yo tengo que la masa del varifold V es igual a la masa del varifold V' en el anillo y fuera del anillo son de hecho el mismo varifold, pues yo puedo cambiar V por V'. En casos como este, y de hecho, bueno, aquí no es tan importante, pero al final es muy importante que la masa de los dos varifolds coincidan. Es un detalle que parece que sobra un poco, pero en realidad no. Y vale, pues ahora puedo decir, ¿no?, que la masa del varifold V' en la bola de radio 4R pues es mayor o igual que la masa del varifold V' en una bola centrada en I, pero de radio menor. O sea, un punto que estará como por ahí, y una bola, pero como estoy construyendo una bola de radio más pequeña, pues estoy dentro de este conjunto. ¿No? Te puedo acotar esto siempre. Y tengo. Pero claro, ¿qué es eso? Esto es igual a una partido 4pi por la función de monotonicidad en I respecto al varifold V' con radio local. Y debe que estar la función. Sí, claro. Vale. Y bueno, si yo ahora utilizo como V' es un varifold estacionario también, pues puedo utilizar la fórmula de monotonicidad. Entonces, aplico la fórmula de monotonicidad tomando como S, pues
un número arbitrariamente pequeño, arbitrariamente cercano a 0, como ese límite. Entonces, básicamente esto sería mayor o igual que un cuarto de c, la constante que aparece por ahí, por el límite cuando r tiende a 0 de esta función. Pero claro, es que esta función sería, voy a poner f de y así, en 0, digamos, así. Entonces, ¿qué es lo que he obtenido? Pues que la función de monotonicidad centrada en x respecto al manifold v en 4R la puedo acotar inferiormente por c cuarto. Si yo aquí tomo límite con R tendiendo a 0, que puedo hacer con realidad sobre R, lo único que es pequeño, pues llego a que el límite que tenga esto, que sería z, entonces, pues, tendría con este resultado este hecho. Ya tengo que mi varito estacionario es además rectificado. Muy bien, pues vamos a mirar ahora el siguiente resultado. Vamos a ver que ahora es rectificable y entero. Entonces, para esto también voy a tener que utilizar varios resultados. El primero es una caracterización de los varios tangentes a un variable estacionario. Entonces, bueno, sea C tangente a un variable estacionario, entonces C en general. Una pregunta, que sea rectificable, la función de peso tiene que ser seguro o algo de hecho, ¿no? ¿Cómo? Ser rectificable, Sí. la función de peso que le pones tiene que ser seguro o algo de esto. Es que no recuerdo la definición. Ah, bueno, esto... Porque esa sería la función de peso, ¿no? Básicamente. La densidad. Claro, aquí, bueno, supongo que sí, que coinciden, pero en el teorema lo único que me pide es que sea mayor que 0. Vale, sí, bueno, vale, perfecto. Esto demostrar que es mayor que 0, estoy de acuerdo. Para demostrar que es rectificable, te hace falta la existencia de una función h. Eso fue la definición que pusiste ahí ayer. Sí. Y esa función tenía, creo yo, que cumplir alguna... Solo con esto ya te infiere la... Tenía que ser una función de Borel. O sea que sí que tenía que cumplir esto. Y yo creo, o sea, viendo esa parte, pues claro, esto está en el libro de Simon, yo creo que la función z tiene alguna propiedad, creo que es como... Creo que tiene como semicontinuidad superior o algo así. Creo que, o sea, que en realidad hay un poquito más que eso, sí. O sea, esto que pongo aquí en realidad esto es un resultado que, digamos, tiene su demostración que no es trivial, digamos. Entonces yo entiendo que, vamos, esta parte sí que no la he leído tanto, pero yo diría que Z cuando estamos contra un variable estacionario tiene propiedades de regularidad mínima, ¿no? Entonces, digamos que bueno, parte del teorema sería pues mostrar que esa z pues en realidad es algo más que no es un tiempo positivo. Bien. Pues bueno, vamos a ver ahora que el variable v es rectificable y entero. Entonces, aquí también tengo que... Recuerda, todos estos detalles, digamos, van a estar en la nota del curso. Bueno, ese detalle de, oye, esta función al final es la que es, o la que sea, la de cosa que es justificable. Sí, no, en las notas de curso. El de que todo es. Pues, a ver, ahí, a este nivel de detalle, no sé si quiero decir más. Nosotros estamos siguiendo lo que comentaba Ketover. Y esta parte, por ejemplo, creo que, bueno, él no probó nada sobre la rectificabilidad, pero sí que, digamos, estuvo explicando el argumento que voy a hablar ahora, que es el de que es rectificable y entero. Entonces, sobre esta parte sí que así que, digamos, pues, vamos a poner algo más de detalle y vamos a... Esta parte, pues, como tal, no vamos a comentar mucho. O sea, digamos, la prueba con ese nivel, pues... ¿Y todo esto está en las notas de Golding y de Davis? Pues... ¿O está ahí a medias entre la tesis del MIT y Golding y de Davis? No, la tesis de mí yo no la he visto, porque además creo que no es accesible. O sea, el origen de que existían las notas de Colding y de Levi era precisamente porque esa tesis no estaba disponible. Entonces, nada,
estos resultados, los tres están enunciados en Golding y Delitzsch, y las pruebas de los tres resultados, bueno, la prueba de la fórmula de monotonicidad y de la rectificabilidad están en el libro de Leon Simon. Esta prueba está en realidad en el Golding y Delitzsch, pero la prueba está mal. La prueba correcta está en la página de Camilo Delitzsch, en el documento de errores. Además, la prueba esta no es que esté mal de un error, está muy mal, o sea, es como que no tiene... es como que el argumento dice que una cosa es positiva y no tiene ningún sentido que eso sea positivo. Entonces, sí, esto la verdad que hay que... la prueba que tiene puesta en... Pero, por ejemplo, ya que lo tienes localizado, ¿vas a dar la referencia exacta donde está esa demostración? ¿O se puede poner? Bueno, sí, eso sí se puede poner, sí. Ya que lo tienes localizado. Es la que el sudor, ¿no? Has dicho, ¿cómo está el sudor hecho que nota, No hay que el sudor por una moca. La nota esa está saliendo con... Esto es como un parto, todo como un parto, no te preocupes, cuando tengas la referencia que te venga a hacer te va a cagar. Bueno, sí, ponemos, o sea, de todos estos resultados sí que pondremos la referencia, no tengo localizado todo esto. Bueno, aquí la referencia. Claro, pero al final que lo que pasa con estas cosas, que tú estás estudiando, al final es que te pierdes porque una cosa está en un sitio, otra en otra. Ya, otra. sí. Que si ya que lo tienes localizado, creo que sería muy bueno, al menos poner, o sea, esta demostración está en la página esta de esta. Vale. Pero, sí, vamos, con eso no hay problema, tenemos más o menos todo está localizado, sí. Aquí, bueno, el documento de errata de la página de Delitzsch. El link a la página web, no pasa nada, pero sí. Creo que al final, o sea, no me pasa a mí, que al final te pierdes porque si una cosa está en el libro de lo que, otra cosa está en lo de dónde, otra cosa en lo de qué, y al final te dices, ¿dónde coño están las cosas? Pasa como con el artículo de Colin Minkoff, ¿no? Que te lo empiezan ahí y no saben ni por dónde empezar. Lo bueno es que, vamos, todos los resultados que estoy referenciando están en las dos referencias que puse al principio, que además están, que con el código, imprimiendo, o sea, haciendo una foto del código QR ya lo lleva al sitio. Vale. Pues, no, vamos a ver la parte de que gente rectifica. Entonces, bueno, en general si tenemos, eso también está en el libro de Simon, si tenemos un varifold tangente a un varifold estacionario, entonces es automáticamente, este varifold va a ser un cono estacionario euclídeo, ¿vale? Entonces, pues explicar un poco cada cosa. Que sea estacionario, en cierto modo, tiene su lógica, dado que el C al final es aplicar un blow-up, ¿no? Un conjunto de homotecias sobre un varifold que de base es estacionario. Entonces, digamos, se puede deducir un poco a partir de esa cuestión. Que sea euclídeo, básicamente es que C está definido sobre R3, pero eso es por la propia definición de varifold tangente. Nosotros para definir la tangencia utilizábamos homotecias y antes de aplicar las homotecias pues nos llevamos nuestro varifold mediante la aplicación exponencial a R3. Entonces eso es por la propia construcción que tiene. Y algo de que sea un cono significa lo siguiente. Diremos que un varifold es un cono si, digamos, es invariante ante la aplicación de homotecia. O sea, si yo cojo una homotecia, le aplico un varifold, el push forward por esa homotecia, pues ese nuevo varifold que me sale es exactamente igual, como medida, a mi varifold original. ¿Vale? Como que tenemos esa propiedad de ser invariante. Entonces, bueno, esto es lo mismo que ser el cono auténtico, el cono de toda ella, sobre un conjunto de arcos geodésicos de la energía de S2 que cuando se cortan de forma equilibrada. Pero eso sí es. Eso sí es rectificable, al menos. O sea, yo creo que tiene una propiedad. Yo creo que un cono estacionario, por ser cono, tiene que ser invariante de homotecia. Entonces, eso es determinado por una generatriz, que llamamos generatriz a un subconjunto de S2. Vale. Y ahora sobre eso hago un producto. Claro. Bueno, ahora les voy a decir cuáles son las propiedades de ese subconjunto de S2. Pues tiene que ser estacionario. Sí. Y si tiene que ser estacionario, cada vez que yo tengo un punto regular de ese subconjunto de S2,
En un punto regular tiene que ser, hay un arco pequeñito de geodésico que pasa por ahí. En un punto regular. Pero en principio puede ser que, o sea, pero en principio que el varifold, o sea, lo que tengamos en S2 sea un varifold no rectificado. Por ejemplo, bueno, es un poco parecido al ejemplo que vimos ayer, ¿no? Si yo considero sobre S2, igual que ahora yo no sé, como el ejemplo de singularizar un plano, yo puedo tomar una geodésica base y como de singularizarla, ¿no? O sea, convertirla en un conjunto. O sea, digamos, cada línea esta, pues hay una cierta geodésica. Entonces, esto es sobre S2, es un varifold, digamos, de dimensión 1, ¿no? Será como una de Tú singularidad. dices ponerle pesos distintos. Eso, que estamos hablando ahí. No, bueno, que eso tenga un peso uniforme, pero que esté distribuido no sobre una curva de S2, sino sobre un abierto de S2. Y cuando tú haces el producto de esto con R, te sale como una cosa. Bueno, Una pérdida de plano. sí, eso es. O sea, para verlo en MS, bueno, si para verlo en MP, pues unas de planos. Así. Como una densidad uniforme, si se quiere, pero de manera que localmente pues tenga más afín, por ejemplo. Pero eso no sería rectificable. Si ya demuestras que es rectificable, siempre no es rectificable. Ah, bueno, claro, si ya sabes que es rectificable. Por ejemplo, es precisamente lo que digo ayer, que no es rectificable. Claro, este no es rectificable. Sí, y si tienes un ejemplo rectificable, puede no ser tampoco una superficie mínima. O sea, la unión de estas tres, o sea, si coges tres planos a partir de Sí, no. Eso vale. lo que diciendo. Que... Ese ejemplo es el que yo decía antes. Yo tengo en S2, sí. creo que lo comenté ayer, polo norte y polo sur, y esa figura de Mercedes en el polo norte y el polo sur, uniéndose, semi-mecánico. Sí, sí, sí. Eso es un cono. Sí, esto como cono es un cono. Ya. Lo que estaba pensando es que esto es mucho más general. Aquí no está suponiendo rectificable. Aquí se supone rectificable o no. No. Sí, ya lo has probado, ¿no? Que es rectificable. Es precisamente como Ya, pero es que esto está al lado de lo demás. Este resultado, digamos, no tenía, no utilizaba la rectificabilidad. solo que estacionario. Bueno, pero la demostración yo creo que si vamos a resultar es cierto per se, sin saber que es rectificable o no. Sí. Porque el límite de estacionario es estacionario. Ajá. El límite que cae en el euclidio, por definición. Claro, y el límite de un cono, porque la forma monotonía se va a cumplir con igualdad, ¿no? Supongo que, no sé si la prueba por ahí ahora mismo, no sé exactamente cómo se puede obtener el resultado. Puede ser que vaya por ahí en camino. Eso ya no sé. Este también está en el libro de teoría geométrica de la medida. En principio no tiene que, no va con la rectificabilidad. Claro, si es rectificable de base, por lo que está rectificable, si no, pues no tiene por qué. Muy bien, pues el primer resultado. Lo segundo es una observación, ¿no? Que es que si tenemos un varifold, porque creo que no es una observación trivial del todo. Si tienes un varifold estacionario rectificable, entonces la función ZV, esa función de densidad, coincide con la función de multiplicidad en casi todo punto respecto a la medida de Hausdorff. Pero creo que tiene su importancia que sea rectificable y estacionario, porque si no aparecen cosas relacionadas con la curvatura media generalizada, creo que te complica un poco la historia. Pero bueno, para este caso no sirve, ¿no? Porque esto ya lo tenemos asegurado. Vale. Este resultado es que si tenemos un varifold estacionario euclídeo, entonces la función digamos, de monotonía es constante solo si tenemos un cono. Esto es como el resultado que tenemos en la superficie mínima. Sí, esto es lo que yo digo que prueba parte de lo de Pues en realidad sí, tiene pinta de que debería funcionar, ¿no? Seguramente. Supongo que
No, pero tiene la forma de monotonicidad, sabes que el límite z. Pues claro, en general, el límite z no es único, pero si es estacionario, el límite tiene que ser único porque es que es una función monótona. Entonces, quizás sí, puede ser que con esto se pueda probar. Bueno, y por último, este es un resultado, digamos, ya fuera de Bison, ¿no? Que son las estimaciones de curvatura de Shen, que dice que si tenemos un conjunto o sea, una sucesión de superficies mínimas y estables en un abierto contenido estrictamente n, entonces una subsucesión converge a una superficie mínima y estable. La convergencia es en un sentido más fuerte que el de Varicol, en un sentido gráfico. En este caso, nosotros con que sea, digamos, en el sentido de Varicol ya nos basta aquí. Un detalle que creo que le falta la hipótesis. para que sea convergencia gráfica, quizás en un compacto dentro de él. Necesita que tenga una estimación local uniforme del área. Porque tú puedes Bueno, sí, tener cierto, planos cierto. acumulados. Sí. Cierto. En este caso tenemos eso porque tenemos la masa controlada, pero sí que es cierto que bueno. Y bueno, en cualquier caso, aquí claro, como este es el enunciado tal y como está con Lee de Ley, hay que añadir que, claro, podemos tener multiplicidad. Si tenemos una sucesión de planos que van convergiendo a un único plano, pues sí, tenemos una superficie mínima, pero como estamos en el contexto de Varicos, hay que tener cuidado con la multiplicidad porque no queremos que la masa se pierda. Entonces, vale, vamos a usar estos resultados y pruebo la parte rectificable y entera. Pues, muy bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que C sea X perteneciente al soporte de V. Y vamos a tomar C como un límite perteneciente al espacio tangente al varifol del punto. Entonces, por definición, C tiene que ser igual al límite en el sentido de varifols de una sucesión de una serie de varifols. Estos varifols son, digamos, el ir aplicando la homotecia centrada en el punto X de razón 1 partido ρ a nuestro varifol V, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que esto es un cono y además una observación que podemos hacer es la siguiente. La masa de observación, de hecho se puede comprobar usando la definición de Woodford por varifol, la masa del varifol V la masa del varifol V en la bola centrada en X de radio 1 partido ρn dividido tipo o sea, la fórmula de la función de monotonicidad, esta masa coincide exactamente con la masa de X en la bola de radio 1. Tiene sentido porque al final aquí lo que estamos diciendo, los VRON es, digamos, ampliar el varifol en un entorno. Entonces, pues, bueno, esto se va cancelando y digamos, no sale que esto coincide. Entonces, en particular, un detalle interesante es que, claro, la masa de C en la bola del varifol límite, es igual al límite de las masas F. Esto es igual, voy a poner directamente la función de monotonicidad, es igual a f de x v
partido El límite de eso. el límite, claro. Límite. Pero es que este límite, esto sería cuando Rho sub n tiende. Porque el Rho sub n es la potencia de razón Rho sub n. Entonces estoy, digamos, amplificando un entorno del valor. Entonces sería esto cuando Rho sub n tiende a infinito, que es cuando esto tiende a cero, ¿vale? Entonces, en realidad, esto es igual a la función de densidad. Que a su vez es igual a la función, digamos, h de x. Bueno, h de x es la función de multiplicidad del variable. Lo puse. Básicamente eso. Si tenemos en cuenta que z es la multiplicidad, pues para probar que algo es rectificable y entero, tengo que probar que z en todo punto es un número entero. Esto es consistente con la notación que introduje. Entonces, bueno, el problema se reduce a probar que la masa que tiene esto es un número natural. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a probarlo? Pues lo de siempre, usando reemplazamientos en anillo. El primer detalle es que, a tener en cuenta, es que, claro, yo voy a querer considerar reemplazamientos no en V, sino en V Rho sub n, en la homotecia. Considerar, entonces, bueno, voy a llamar ¿vale? Voy a considerar un reemplazamiento de mi varifold, digamos, una vez aplicado la homotecia, en un anillo de radio 1/3 y 2/3. Esto lo puedo hacer porque en realidad hacer el reemplazamiento en V con estos radios es lo mismo que hacerlo en un radio muy pequeño, ¿no? Que sería Rho sub n 1/3, Rho sub n por 2/3, en el varifold original. Entonces, para n suficientemente grande, en realidad estos anillos serían muy pequeños en mi varifold original. Hace que esto se puede hacer sin problema. Bueno, pues sea sigma n, sigma super n, pues igual a en el anillo A. Entonces, esto es una superficie mínima y además es estable. Los replacements son estables. Entonces, en particular, sigma n, o una subsucesión de sigma n, converge a una cierta superficie sigma, también mínima y estable, en el anillo A. ¿Vale? Bien, entonces vamos a denotar C' al límite de los desplazamientos, pero en general, no solo en el anillo. Que ahí lo consideramos en la bola de radio 1. Entonces, este límite existe, tal vez tomando una nueva subsucesión, porque tenemos una masa acotada. Entonces, bueno, tenemos C' y tenemos, bueno, originalmente tenemos nuestro cono C. Entonces, sobre C' en principio no sabemos nada más allá del hecho de que C' es un varifold estacionario y que en el anillo es una superficie que es mínima y es estable. Entonces, lo que quiero probar es que C es igual a C'. ¿Vale? Y además quiero, en el camino voy a probar que C' en realidad es un plano. Y por tanto C también es un plano. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero es que yo sé que C
es cono. Euclides. Por tanto, esto implica que la función de monotonía centrada en X, que es el cono C, es igual a una constante. ¿Vale? Bien. Si además que que si yo conozco las funciones de monotonía de C y de C', pues tenemos que son iguales para todo, no para todo S, pero sí para todo S entre 1/3 unión 2/3 1. ¿Por qué? Bueno, para anillos, o sea, para una bola centrada en el X de radio menor que 1/3, son iguales porque C y C' son iguales dentro de esta bola. Cuando ya entra en el anillo, ahí ya no tengo ni idea. Eso no lo sé, a nivel, digamos, cuando estoy con un S que, digamos, se va a intersecar con el anillo. Sin embargo, una vez recubro, o sea, una vez, digamos, mi bola de radio S cubre todo el anillo y ya se sale de ahí, tiene que volver a ser igual. ¿Por qué? Porque Pero también porque está eso por replacement, ¿no? Es lo mismo que antes. Pero La masa, porque tú lo que tienes la función es la masa a partir de la constante que sea, pero es que la masa es la misma. no, pero tú sabes que la masa de C y de C' son iguales en el anillo al completo. Por eso, digamos... La cosa es que en un punto intermedio tú sabes que C y C' en el anillo no tienen por qué ser iguales. Si tú miras la masa en todo el anillo, sí que son iguales. Entonces, claro, por eso una vez, digamos, la S sobrepasa el anillo, sabes que hasta 1/3 son iguales, aquí, en el medio, tienen que ser iguales cuando ya lo has cubierto todo, y a partir de aquí vuelven a ser iguales otra vez. Claro, pero ¿qué pasa? Que esta yo sé que es constante. Y yo sé que esto es un variable estacionario, por tanto esta función tiene que ser creciente. Pero es que como es constante, como vale lo mismo en el 0 que otro que vale en el 1, esto también es constante para todo eso. ¿Vale? Entonces, si es constante para todo eso, C' es un cono. Yo lo que no veo todavía es por qué se da la igualdad de arriba, la de F y F C' Sí. en el intervalo más grande. En el 2/3. Sí. Y en el interior del anillo, como dice, la masa es misma, o sea, tú estás cogiendo vuelo, ¿vale? Pasa el anillo de 2/3 y lo parte en 3 partes. La rueda de dentro, la de afuera y la del anillo. Dentro, fuera, el mismo, y el anillo, la propiedad que tiene, de lo que tiene la base. Tienes la igualdad de las masas en el anillo. Entonces, claro, aquí en el medio, pues igual una es más grande que otra, pero una vez sale, esta igualdad se tiene que conservar. En la parte interna, pues son iguales y ahora a partir de ahí pues, vuelven a ser iguales los dos pares. Entonces, bueno, con esto bueno, ya prácticamente hemos acabado. Sabemos que C' tiene que ser, por ser estacionario, tiene que ser un cono. Para esa última también necesita que el cono esté revertido, ¿no? Porque la función de monotonía no decreciente. Claro, por eso me paré antes de decir, si estamos en el Euclides, la C esa es igual a 1. Claro. Sí. Bien, pues sabemos entonces que C' tiene que ser un cono también, pero es que yo sé que C' aquí, en el medio, es una superficie mínima y estable. Entonces, si una cosa es... Y entonces es un cono, digamos, en el sentido clásico. Una superficie mínima que sea un cono en dimensión 3 tiene que ser un plano. Para dimensiones más altas aparecen contraejemplos, pero es que el triple también es estable. Por eso también tienes plano hasta dimensión 7. Este argumento vale, digamos, para dimensiones más altas. Ese argumento es local, entonces en dimensión 3. ¿Cómo está? ¿Dimensión 3? ¿Localmente? ¿Solo en el anillo? ¿Eso está claro? Tienes una superficie mínima que es un, bueno, claro, un cono localmente, digamos, 1/3 y 2/3. Sí. O
sea, dentro del anillo, vale, la dimensión que te implica ya que es todo. Sí, claro. Sí, se extiende de manera única. Y en dimensión, vamos, el único cono superficie mínima. Sí, sí, es completo, estoy de acuerdo contigo. Y- Lo único es Y para dimensiones más altas hay que usar también la estabilidad. ¿Y cuál es hay algún problema? No, seguro que un problema seguro que no hay. Una cosa que yo no pero vea. ¿cuál es? Mi problema es que, vale, que, perfecto, dentro del anillo ese, Sí. eso es una parte de un cono estable mínimo. Eso implica que todo C' es un cono estable mínimo. A ver, si digamos, tenemos una superficie mínima definida en un anillo, que es un cono, es mínimo y es... Porque te dice, yo entiendo, vale, sí, no quiero extender, pero no sé realmente cuál es la regularidad fuera de... No, o sea, la cosa es la siguiente. En el anillo tengo un cono que es una superficie mínima y estable. Eso implica que tiene que ser dentro del anillo un plano. ¿Sí lo que no te olvidado de ver? Bueno, si tienes un cono, tienes que... Con la mínima dimensión se fixa un plano. Es local, Realmente, sí. No puede tener singularidad de nada. Yo creo que eso me ha resultado. Vale. Es local, sí. Sí, no, ya está, con eso, sí. Es que eso es el caso que no veía, pero si eso es local, que ahora mismo, o sea, se define en la cita en explícito, pero me lo creo. Entonces, Piensa que un problema básicamente de dos dimensiones. Un cono, una dimensión, no. sí, no, tiene que ser recta, está claro. Lo que no sé si la otra es la curva. O sea, Claro, y la curva tiene que ser una geodésica, pues es mínimo. Y si eso localmente, tú podrías tener por homogeneidad, ¿no? Que sería tabular. No, pues, localmente. bueno, pues localmente, es decir, en el anillo sabemos ya, o sea, deducimos que es un plano, pero como es un cono, pues ya se entiende. No hay que hacer nada más difícil, simplemente que es un cono. Entonces, es la única, la extensión es dada por eso. Entonces, claro, tenemos que C' es un plano, pero claro, es que yo sé que C es igual a C', por ejemplo, en la bola de radio F. Entonces, en la bola de radio R, C también tiene que ser, bueno, C tendría que ser un disco, pero como C es un cono, pues el disco se extiende a todo el plano. Entonces, C es un plano. Por tanto, su función de multiplicidad, la H, o sea, la H o la Z en este caso, tiene que ser un número natural, ¿vale? Porque en realidad, aquí cuando estamos hablando de esta convergencia contando multiplicidad. Pero no es un número puede haber muchos conos de eso, porque al principio, claro, te demuestra que la F de este prima es 1, con un plano. Es que, o sea, aquí tenemos una... Sí, hay más copias, sí, está. Eso, que digamos la sigma es con multiplicidad. Entonces, claro, realmente aquí lo que digo es que, bueno, no es un plano, sino en realidad son varios planos. Eso, o sea, sino que es un único plano con multiplicidad. Bueno, y pues ya con eso estaría, ¿no? Porque en realidad... Otra pregunta, aunque sea, ya sé que doy un pesado, pero esto pudiera ser que no se prueba la unicidad, ¿verdad? Que no puede haber distintas velocidades de Rowena, ¿no? Sí. Tienen planos diferentes. Sí, eso puede pasar perfectamente. Ya, vamos, ¿Ya no, en este caso? No, ¿por qué no? yo estoy de acuerdo, esto no prueba la unicidad. No lo veo. No veo. Otra cosa que esté en situaciones más concretas, donde, por ejemplo, el variforo original, que no tiene ningún sentido. Imagina, yo qué sé, yo tengo dos velocidades en las que rescalar, hacer el global, y obtengo trozos que en anillos
son muy próximos la intersección de un plano con ese anillo. Ujú. ¿No lo digo? O sea, yo Pero por ejemplo, podrían ser distintos y en la región intermedia, porque como son dos velocidades, ujú. hay regiones intermedias. Girar, ese, Una cosa que la no sé, yo me imagino sería mejor. Imagínate que este es el origen, no siendo el globo. Pues una cosa que sea así, aquí sea una cosa así, que esto no es estacionario, pero. Y ahora, uno así mucho más pequeño, así más pequeño y claro. Que los globos funcionan de manera que cuando tú pasas de esto al siguiente, pues esto se haga muy grande y que sin embargo esto siga siendo pequeño en relación a Hay él. uno como ese, podría valer. Yo creo que sí, vamos. Lo que pasa es que yo no me imagino cómo eso se puede hacer un estacionario, pero Yo la verdad que tampoco. Sí, que con poder. No. No, bueno. Con esto sí que terminaría digamos que tenemos ya todo esto, pues con esto terminaríamos la prueba de que es ente rectificable y de que digamos, los paris tangentes pues tienen que ser planos, posiblemente con multiplicidad. Y bueno, ya con esto termina la prueba esta de lema y ya pues la clase siguiente pues seguiremos con más cosas. Venga. Muchísimas gracias. Después del bombardeo de hoy, creo que la vamos a pensar la próxima día. Vale.